Yes. Bueno, ustedes por favor anotan en su agenda. Un lunes, ¿no? Buenos días. Bueno. Ok. Yo aquí incluyo dos gráficas, ¿sí? Esta de abajo, pues es un gráfico de barras, ¿sí? Y esta es lo que llamamos discretas, ¿sí? O es un 0, o es 1, o es 2, o es 3. Y esta es lo que se llama una distribución continua. ¿Hasta ahora dónde vamos? Vamos en las discretas, ¿ya? Y hoy cerramos, ¿sí? Digamos, de cierta manera cerramos hoy las discretas. Entonces, estoy haciendo como un pequeño resumen. Me encontré este, ¿sí? Pero sigo con este y voy a tratar de agregarle a este la fórmula de Excel, ¿sí? Y esa es la solicitud, espero que sí, para ver si la próxima semana vamos a la sala de computadoras. Y estoy haciendo una plantilla, ¿sí? En Excel, ¿sí? Entonces, y de pronto pues vamos a ver si puedo conseguir que nos instalen el Minitab, ¿sí? Entonces acá vamos en esto, ¿sí? La Bernoulli, que es muy sencilla, que es simplemente una moneda, pero una moneda que puede ser 50-50, pero también puede ser, ¿qué? 80-20. Y, o puede ser 70-30, ¿sí? La condición, ¿cuál es? Que la suma de las dos probabilidades me dé 1. Simplemente tengo dos valores P y Q. La otra es la uniforme. Entonces depende, la uniforme depende de cuántos eventos hay, ¿sí? Entonces, si n es un dado, n vale 6. Y la probabilidad es 1 sobre n. ¿Tá? Pero yo le mencionaba que también había dados de 4 caras, ¿sí? Y hay dados de 7 caras, de 8, de 12 y de 20, ¿sí? Que son los polígonos regulares, ¿sí? Pero aquí, porque en un caso, un ejemplo sería la probabilidad de que hayan
20 personas en una oficina, de los cuales 5 son ingenieros, 5 son abogados, 5 son geólogos y 5 son médicos, ¿sí? Entonces, todos son iguales. La binomial tiene una muestra NPQ y la pregunta es X, ¿sí? Entonces, ¿cómo le diferencio? Porque tiene N, tiene un tamaño de muestra. La Poisson es infinito y lo que me dan no es una probabilidad, sino un lambda, ¿sí? Entonces, lambda es número de personas que entran a un banco por hora, número de... Hay un ejercicio que vamos a hacer hoy que es número de errores encontrados en una página, ¿sí? De un libro. O también puede ser el número de errores encontrados en un mensaje de WhatsApp, ¿sí? Número de errores ortográficos. Y la hipergeométrica, de la hipergeométrica se distingue porque yo conozco el tamaño de la población y cómo se compone esa población. ¿Ya? Ok. Entonces, estas otras se llaman multinomial. Pero por deducción, ¿qué podemos decir? ¿Ustedes qué ven en la gráfica? Voy a suponer que esa es la población. Medios de transporte. Medios de transporte, ¿sí? ¿Sí? Si fuera hipergeométrica, ¿sí? Si fuera hipergeométrica, ¿por qué no es hipergeométrica? Porque hay más de 2 clases. Porque si solamente existieran bicicletas y patinetas, ¿sí? Si solamente existieran 2, ¿sería qué? Hipergeométrica, ¿sí? Y si yo le dijera que esa es la población total, ¿no? Si no le dijera que si le dijera que esta es una representación y le quito una de las 3, ¿sí? Podría ser también binomial, ¿sí? Donde la bicicleta es probabilidad de éxito y la patineta de fracaso. Entonces acá, la multinomial, ¿por qué se distingue? Porque tiene más de 2, ¿sí? O sea, pueden ser 3, 4, 5, 6. Y entonces yo ya el lunes hicimos un ejemplo donde yo hablaba de una oficina donde había ingenieros y abogados, ¿sí? O sea, solamente habían 2. Pero si yo digo que en esta oficina hay ingenieros, abogados, economistas, ¿sí? Entonces ya se vuelve ¿qué? Multinomial, ¿sí? Es donde yo tengo más de un resultado posible. Más de 2 resultados posibles. Entonces acá, ¿qué dato necesito? Necesito el dato de la población total, N mayúsculo. Y necesito los valores parciales, ¿sí? De cada componente, ¿sí? Entonces 5 bicicletas, 4 patinetas, 3 patines. Bueno. Entonces supongamos acá, digamos, se reúnen en una fiesta. Entonces hay 5 ingenieros industriales, 4 ingenieros civiles y 3 ingenieros mecánicos, ¿ya? Entonces acá, cuando ya tenga, esta es la forma. Entonces, este es un caso súper especial. Entonces lo que yo tengo que hallar son combinaciones. Entonces yo digo la probabilidad de que X1, X2, X3 hasta XK. Y la fórmula es N factorial, que es el tamaño de la muestra. Aquí es N minúscula, ¿no? Y N minúscula es el tamaño de la muestra, y N mayúscula es el tamaño de la población. Vienen los valores de X, ¿sí? Y aquí vienen las probabilidades de cada uno, pero elevado a la X de cada uno, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, perdón. Si se fijan, entonces, profe, pero si se fijan acá, esta fue la información de entrada, ¿cierto? Pero si se fijan, esa información, la N mayúscula no aparece en ¿dónde? En la fórmula. Ni la N1 ni la N2, sino que aparecen ¿qué? P1, P2, P3.
Entonces, este es el dato que me interesa, las probabilidades. Tomadas sobre la población. Entonces acá, entonces, más o menos es el problema que tiene ahora el técnico de la Selección Colombia, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Hoy es viernes, creo, el miércoles salió los convocados, ¿sí? Digamos, se arman un grupo como de 25 jugadores, bueno, 25 no es. Y en los programas de televisión empiezan la pelea. La primera pelea es que por qué no llamó a este, por qué no llamó a este, porque por qué llamó, sí, esa es la pelea. Ahora ya asumen que tienen 25, ya tienen los 25 jugadores. El partido la próxima semana, ¿sí? Entonces, Perú, Argentina, bueno. Viene el partido, pero si hay 25 jugadores, ¿cuántos juegan? 11. Entonces, aquí más o menos es el cuento va por ese lado. Buenos días, yo tengo un portafolio grande y lo que tengo que hacer es mirar cómo puedo hacer posibles ¿qué? Combinaciones. ¿Y qué probabilidad tengo en cada una de ellas? Entonces, aquí dice, en un lote de 200 camisas, 100 son blancas, o sea, en total hay 200, ¿sí? 50 son blancas, 60 verdes y 40 negras. Entonces, ¿el 200 qué es? N mayor. N mayor. N mayor. 100 son blancas, 60 verdes y 40 negras. Entonces, en la primera 100, ¿qué es? N1. N1. Las 60 son ¿qué? N2. Y 40 son N3. ¿Ya? Pero ese dato no me sirve. Porque en la fórmula ni aparece N, ni N1, ni N2, ni N3. Pero ya sé que es multinomial. Si solamente existieran camisas blancas y verdes, ¿sería qué? Hipergeométrico. Listo. Entonces acá dice, bueno, se elige una muestra, listo. Entonces acá, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Esto. Como son 3 colores, solamente tendría aquí, ¿qué? 3. Entonces puedo hacer un diagrama de pastel y de refuerzo, donde el 50% son blancas, 30% son, ¿sí? Más o menos me quedo ahí. Entonces, blancas, verdes y negras. Listo. Ok. Y aquí viene, uno deja abierto. Bien abierto. Que circule el aire. Entonces, tengo acá, listo. Y aquí viene la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que en la muestra, ¿sí? Hayan 2 camisas blancas, 2 verdes y una negra, ¿sí? Entonces yo empiezo acá y digo, X1 vale ¿cuánto? 2. 2 blancas, X2 vale ¿cuánto? 2 verdes y X3 vale ¿cuánto? Una camisa negra. Entonces tengo X1, X2, X3. Tengo X1, X2, X3. La probabilidad de que sea blanca es de ¿cuánto? 50%. De que P2 sea verde, ¿de cuánto es? 30 y P3 vale ¿cuánto? 30. Entonces ya puedo construir la fórmula. Pero me falta un detalle. ¿Cuánto vale N? 5. ¿Cuánto? 5. 5. Entonces, por favor, N minúscula es el tamaño de la muestra. Y N mayúscula es el tamaño de ¿qué? Población. De la población. ¿Ya? Entonces tengo los dos. Y aquí, entonces, aquí está la fórmula. Entonces me daría... La fórmula quedaría... Voy a sacarlas así.
Bueno, aquí sería P de 2, 2, 1 sería igual a 5 factorial, ¿cierto? Sobre 2 factorial por 2 factorial por 1 factorial que multiplica a 0,5, ¿sí? Al cuadrado por 0,3 al cuadrado por 0,1. 0,2 a la 1. ¿Y eso me da cuánto? 13.5. ¿Listo? Ya. Dígame un número. 3, sí. Otro. 5. ¿Ya? Regáleme otro número. Bien. ¿Cuánto? 9. Listo. Muy bien. Bueno. ¿Cuánto le dio? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría 5 factorial, ¿cierto? No cambia, ¿no? Ese no cambia. Y abajo sería 3 factorial por 5 factorial por 9 factorial. ¿Sí? 0,5 a la 3, 0,3 a la 5 y 0,2. Profe, ¿por qué no cambia arriba? Sí, ah, no, sí cambia, qué pena. 3 y 5, 8 y 9. 17. Ya, gracias. Más como 11 por 10 a la 2. Da 0,02%. Sí, multiplíquelo por 100. 0,02. Da muy qué. 0.02. Eso es 2 10 milésimas, ¿no? Sí, porque este sería 2%, 2 por 1000 y 2. O sea, 2 veces por cada 10.000 posibles resultados. Sin hacerlo todavía. ¿Ya? Sin hacerlo todavía. ¿Y cuál de estos dos va a dar más probabilidad? No. Los dados están amañados, ¿no? ¿En cuál va a dar más probabilidad? ¿En cuál de los dos la probabilidad va a ser más alta? No. ¿Por qué? Porque si miro acá, la probabilidad es 50, 30, 20. ¿Sí? Sí. Entonces, el que tiene más probabilidades de ocurrencia, ¿cuál es? El primero. Y el que tiene menos probabilidades, ¿cuál? El último. ¿Sí? Entonces, si lo hago de esta manera, aquí este 10 es el doble, ¿sí? Es 10, lo saqué de acá, 6,
¿sí? Sería el doble de 3 y 4 sería el doble de ¿qué? De 2. Y acá, 2, 15, 20, a este le puse el mayor, ¿sí? Y este que tiene más probabilidad le puse ¿qué? El mínimo. Y este, pues ahí intermedio. Entonces, ¿cuánto da cada uno? Y miremos a ver si es cierto. El primero da 4,2. Bueno, primero que todo, aquí sería factorial de ¿qué? 27. Y aquí sería factorial de 20. De 20. O sea, sería 10 más 6 más 4. Y aquí sería 2, 15 y 10. Y aquí sería 10, 6 y 4. Perdón, por 0,5 a la 2, 0,3 a la 15 y 0,2 a la 10. Y aquí sería 0,5 a la 10, 0,3 a la 6 y 0. ¿El de arriba? 4,21 por 10 a la menos 5%. Ya, ¿sí? Es 4,21. a la menos 5. Y el otro da Entonces eso es 0. 4,40. 4,42%. 4,42. Profe, pero yo estaba esperando un 30%. No. No. Lo que pasa es que aquí, como las claves de las cajas fuertes, ¿sí? Nos podemos quedar todo el día haciendo ¿qué? Miles de combinaciones, ¿sí? Entonces, pero difícilmente podemos encontrar una combinación más cercana. Listo. Esta también tiene media y tiene ¿qué? Varianza. Pero tiene algo particular diferente de las que hemos visto, ¿sí? Si aquí son 3 elementos, color blanco, color verde y color negro, ¿sí? Entonces puedo sacar 3, tengo que sacar 3 medias. Una para el color blanco, una para el color verde y una para el color negro, ¿sí? En cambio, las anteriores que hemos visto solamente sacamos ¿qué? Una, ¿sí? Sea Poisson, binomial, hipercométrico. Y la varianza, lo mismo. Entonces sacamos una para cada uno. La fórmula es muy sencilla, simplemente N por PI. Acuérdense que hay un P1, un P2 y un P3. Y así, y lo mismo la varianza. Entonces, ahí tenemos. Bueno. Después se pregunta B ¿sí? En un ejercicio, ¿no? ¿Cuáles son las varianzas y el valor esperado en cada uno? Claro, el que tenga más probabilidad, la media va a ser más alta, ¿sí? Entonces, de ahí más o menos fue que yo saqué estos valores. Entonces, aquí lo que hice fue multiplicar esto por 4, ¿sí? Entonces, tengo estos valores, ¿ya? O sea, la media, profe, ¿por qué la escribe E de X? La E, pues no se dice media, sino valor esperado, ¿sí? Por eso viene la letra E, esperado o esperanza, pero ya es más cuestión de nomenclatura. Y la varianza sigue siendo la varianza. Y si le pido la desviación, ¿qué hacemos? La raíz cuadrada. Bueno. ¿Listos? Usted dice, ¿se ve bien atrás? Sí. Sí. Bueno. Usted dice, durante una batalla, ¿sí? Ahora está de moda la guerra, ¿no? Va a haber la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no?
Entonces, allá es el que saque el mejor helicóptero, el mejor tanque. Si ustedes tienen un helicóptero K-42. ¿Sí? Dice, durante una batalla, los estrategas de combate, ¿ustedes se acuerdan cuando la primera clase que yo les mencioné de estadística y de investigación de operaciones? La investigación de operaciones nace en la Segunda Guerra Mundial como investigación de operaciones de guerra, ¿sí? De combate, ¿sí? Y los primeros modelos matemáticos fueron precisamente de ¿qué? De estrategia de guerra, ¿sí? Entonces, pues digamos, ubicación de radares, programación de contraataques, ¿sí? Todo lo hicieron con modelos matemáticos. Y los gringos, hace 30 años, en la llamada la guerra del desierto con Irán, ¿sí? La que invadieron ese país, ¿sí? También utilizaron fuertemente modelos de investigación de operaciones. Entonces, la estrategia era determinar dónde debían caer las bombas, o sea, para minimizar la cantidad de bombas. No hacer lo que hacían en Vietnam, que botaban los miles, sino ya es solamente ¿qué? Entonces ya presupuesto bajo, entonces hacemos estrategias de guerra. Entonces dice, durante una batalla las estrategias de combate conoce que el enemigo puede atacar con diferentes mecanismos de movilización. Aviones, helicópteros y tanques, ¿sí? De pronto puedo agregar aquí barcos, ¿sí? Y ahora drones, ¿no? La probabilidad de que utilizar aviones es del 30%. O sea, ¿qué sería? P1, ¿sí? No me dicen cuántos hay. No sé, que ese que me dicen que han 40, pero no lo voy a utilizar. P1 vale 30. La probabilidad de utilizar un helicóptero es de ¿qué? 50%. ¿Cuánto llevo ahí? 80. Y el otro, o sea, esto lo puedo quitar, pero ustedes lo pueden deducir, ¿no? Entonces, la suma tiene que dar 100. El enemigo dispone de 40 máquinas. Bueno, no me sirve para nada, ¿sí? Pero por lo menos tengo 3. Eso ya me dice que es multinomial. Y aquí viene la primera pregunta. Entonces, las preguntas acá están muy condicionadas, ¿sí? Lo otro es que aquí elimino lo que vean en los anteriores, que era más de y menos de, ¿sí? Sino aquí es exactamente ¿qué? Entonces, la primera pregunta es 5 aviones, 5 helicópteros y 5 tanques, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale P1? ¿Cuánto vale N? N minúscula. En la primera pregunta, ¿no? 15. Ya déjenme borrar todo esto. Ya le tomaron la foto, sí. Hombre, tomarle foto. Yo aquí por hacerlo más simple y solamente coloqué 3, ¿no? Pero vuelvo y le digo, ¿no? Multinomial significa que son más de ¿qué? Más de 2. Listo, ¿cuánto vale P1? 0,3. ¿Cuánto vale P2? 0,5. Y por lógica, P3 valdría ¿qué? 0,2. ¿Ya? Vea, la primera pregunta. Entonces, la primera pregunta me dice que ¿qué? P de 5, ¿cuánto? 5, 5. Por lo tanto, en este caso, N minúscula, ¿cuánto vale? 15. En la segunda pregunta, la combinación cambia, ¿no? Entonces ahora es 4, 10, 4, ¿sí? Entonces la N en ese caso valdría ¿cuánto? 18. ¿Listo? Tienen la fórmula, tienen todo, entonces aquí daría 15 factorial sobre 5 por 5
No, 5 factorial por 5 factorial. Y aquí sería 0,3 a la 5, 0,5 a la 5 y 0,2 a la 5. O sea, esa es la probabilidad de que yo puedo cambiar la pregunta de que el número de mecanismos, ¿sí? Sea que constante, ¿sí? O sea, 5, 5 y 5. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? Da 1,84%. 1,24%. Ok. Y la otra combinación sería 4, 10, 4. ¿Qué podría ser una caída ahí en una pregunta así como tendenciosa que le cambie el orden? ¿Sí? O sea, que ponga... O sea, uno se mecaniza mucho, ¿no? Entonces, sí, aviones, helicópteros, tanques. Entonces, yo de pronto le pongo primero los tanques, después los aviones, después los helicópteros. Y si le cambio el orden, pues también tiene que cambiar el orden de las probabilidades, ¿no? Entonces, pilas ahí. Entonces, son 4 aviones, 10 helicópteros y 4 tanques. Digamos que la N varía ¿cuánto acá? 18. Pila, ¿no? La N va cambiando. Entonces, acá, entonces sería 18 factorial, 4 factorial, 10 factorial, 4 factorial. Y aquí sería 0,3, 0,5, 0,2. Y aquí sería 4, 10, 4. Ya, ¿vale? 3,88. ¿Yo más alto? 3,80. 3,88. Fíjense que acá, pues está un poquito más aproximado, perdón, 4, 10, 4, pues está más aproximado aquí. ¿Sí? O sea, el que tiene más probabilidades de ocurrencia, ¿cuál es? Los aviones, los helicópteros, los tanques. Helicópteros. Y para no dejar ahí, entonces, la penúltima pregunta. ¿Qué dice? La media. Entonces, cuando X vale ¿qué? La media cuando X vale ¿qué? 2. La media cuando... ¿Sí? ¿Cuánto es el primero? 8,5. No. Sí, pero ya entendí por qué me le da 4.5. Porque tomó ¿qué? ¿El 18? No, tampoco. Ah, cogió fue el 15 de arriba. ¿Dónde está la falla? Es el 10. ¿Sí? Entonces, lo que le está diciendo ahí, en caso de que pudiéramos tomar 10, ¿sí? En caso que pudiéramos tomar 10, entonces sería, la fórmula, está primero la N, ¿no? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que N vale ¿cuánto? 10, ¿ya? Horrible. Entonces, N vale ¿cuánto? N vale 10. Y calcule la media de distribución para un conjunto de 10 vehículos, ¿sí? Entonces, lo que digo acá sería 10 por ¿cuánto? Por 0,3, ¿cuánto me da? 3.
10 por 0,5 me da ¿cuánto? 5. Y 10 por 0, 2, ¿me da qué? 2. En total, 10. De esos 10 vehículos, espero que vengan ¿cuántos aviones? 3 aviones. De esos 10, espero que vengan ¿qué? 5 helicópteros y de esos 10, 2 sean ¿qué? Tanques. ¿Ya? Y lo mismo las varianzas. Entonces, ¿cuánto da la primera varianza? La varianza de x igual a 1 sería igual a ¿qué? A 10 por 0,3 por ¿cuánto? 0,7. Por 0,7. Y acá sería para x2, ¿qué cambia? 0,5. Y para el tercero, ¿qué cambia? ¿Cuánto? No oigo. ¿Cuánto, Yuri? 0,2 por 0,8. No tengo ni idea cuánto da el primero. Ah, no, da 2.1. 2.2. El segundo da 2.5. 2.5. Y esto daría 1.6. ¿Sí? O 0.16. 1.6. ¿Ya? Y se preguntó por la desviación, ¿qué haría? La raíz. Muy bien. Distribución multinomial. Esto se va agrandando, ¿no? Pero ahí les voy dejando la forma. Ok. Y penúltima. No, perdón, última. Profe, ¿cuántas son? Son muchas, ¿sí? Pero vamos a parar ahí, ¿sí? Entonces, acá. No, pues tenía. De pronto le meto otro. Pero para explicarla, me toca echar un cuento. Entonces, ¿se acuerdan cuando expliqué la distribución binomial? Y el ejemplo que puse, ¿cuál fue el ejemplo que puse? Entonces, era un señor, ¿sí? Uy, ayer anoche hubo un partido buenísimo, ¿sí? Denver y... ¿qué? Bueno. Y era que un jugador, no un partido, sino un jugador, ¿sí? Cogía un balón de baloncesto y empezaba, ¿qué? A lanzar, ¿ya? Distribución binomial. Pero la binomial, se me está sacando. La binomial, entonces decía que había un jugador, ¿sí? Desocupado, ¿sí? Y aquí había un tablero, ¿sí? Aquí había un aro, ¿sí? Y él empezaba a lanzar, ¿sí? ¿Ya? Pero los parámetros de la binomial, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las características de la binomial? Se sabe como el rendimiento. ¿Qué conozco? La probabilidad de... En la binomial conozco n, ¿cierto? Que es ¿qué? Tamaño de la muestra. Conozco p y por lógica conozco ¿qué? Q, ¿ya? Y la suma da 100. Y la pregunta es ¿cuánto vale qué? La probabilidad de. Entonces, en el ejemplo yo les decía, un jugador de baloncesto, ¿sí? Solo, ¿sí? Coge un balón y paga por un número determinado de ¿qué? De intentos, ¿ya? Y él empieza ¿qué? A lanzar, ¿sí? A lanzar, ¿ya? Y él compra número de intentos, ¿sí? Digamos, pongamos que esos de centros comerciales, que ahí está el balón y de un tablero y le cuenta. Cada vez que el balón pasa, él le va llevando ¿qué? El puntaje. Y él hace 10
compra 10 intentos, ¿sí? O sea, tiene derecho a lanzar, ¿qué? 10. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuántos puntos hace? ¿Sí? Entonces la X varía de dónde a dónde. ¿De dónde a dónde? De 0 a 10. De 0 a 10. ¿Qué significa que le dé 0? No, Que no metió ninguna. ¿Qué significa 10? Que metió todas. ¿Qué significa 8? Que metió 8 de cuántas? De 10. ¿Ya? Entonces aquí, en la geométrica, la primero que todo es que no hay n. O sea, el número de intentos es ¿sí? ¿Sí? O sea, él puede intentar todo lo que quiera. Pero ahora la pregunta es otra. ¿Sí? No es cuántos aciertos tenga, sino en qué intento hace el primer ¿qué? Punto. Y ahí se acaba el partido. ¿Sí? Entonces, digamos, yo hago una competencia aquí con Jason. Jason. Yo hago una competencia con Jason. ¿Sí? Vamos, ustedes se ponen una cancha y me pongo la otra. ¿Sí? Y lanzamos al mismo tiempo. Pero ¿quién va a ganar? El que primero haga ¿qué? Una. ¿Sí? Si el problema, el campeonato, la regla del juego cambia, le decimos, no, el primero que haga ¿qué? 3. Ya no es geométrica, ya eso es binomial negativo, ¿sí? Pero esa es la que tenía, pero no la vamos a ver. Entonces, aquí, Jason se hace acá, yo me hago acá. Ambos en canchas diferentes, ¿sí? Y empezamos a lanzar, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? ¿Quién va a ganar? El que primero meta, ¿qué? Una. Y ahí se acaba, ¿qué? El partido. Esa es la distribución geométrica. Me faltó el titular. Entonces, aquí por efecto del video bien, solamente puedo meter ¿qué? 4 fotos. Pero aquí le puse puntos ¿qué? Suspensivos. O sea que son más los ¿qué? Los intentos. Y el tipo patea. ¿Sí? Entonces, aquí no hay límite. O sea, él puede patear todo lo que quiera. Pero ¿cuándo saca el partido? Cuando haga el primer. ¿Ya? Entonces, aquí la pregunta es, pero entonces, profe, ¿qué significa P de X igual a 1? P de X igual a 1 es la probabilidad de que el tipo haga el primer gol en el primer ¿qué? Intento. P de X igual a 2 es la probabilidad de que ¿qué? haga el primer gol en el segundo. En el segundo intento, dado que en el primero ¿qué? Fracasó. Entonces acá, en la geométrica, ya no hablamos aquí de la binomial, sino de la geométrica. P de X igual a 1 significa que él hace el punto o el acierto. Él acierta en el primer ¿qué? Intento. P de X igual a 2 es ¿qué? Es la probabilidad que lo haga, él acierte en el segundo intento, dado que ¿qué? En el primero falló. O sea, dado que no lo hizo en el primero. P de X igual a 3, ¿qué significa? Que él lo hace, él acierta en el tercer intento. Pero falló ¿en dónde? En el primero y en el segundo. Y P de X igual a 8, ¿qué significa? Es la probabilidad de que él acierte en el intento número 8, en el octavo intento, pero dado que fracasó Los 7 anteriores. en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De dónde a dónde varía la X? Un intento. No arranca en 0, ¿no? La binomial se arranca en 0, porque puede haber 0 ¿qué? Aciertos, ¿sí? Aquí arranca ¿desde dónde? Desde 1, no desde 0. ¿Y hasta dónde va? Hasta infinito.
Entonces, acá, la fórmula, pues, necesito solamente el valor de P. Entonces sería P, bueno, aquí 1 menos P dijimos que valía Q. P por 1 menos P elevado a la ¿qué? A la X menos 1. Entonces, acá dice que un jugador va a realizar una serie de intentos, ¿sí? De hacer un gol, ¿sí? Pegándole al balón desde el punto P. Se estima que la probabilidad de hacer un gol es de 40%, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que el primer gol lo haga en el primer, segundo, tercer intento? Entonces la probabilidad P vale 0,4 y Q vale 0,6. Entonces la probabilidad, fíjense un detalle acá, probabilidad de X igual a 1, pues sería 0,4 por 0,6 elevado a la ¿qué? A la 0. ¿Sí? Y un número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. Entonces eso me da el 40%. Entonces, profe, pero le dio lo mismo de P, claro. Y da lo mismo porque pues aquí me da P. 1 menos P me daría 0,6. Pero como está la 1 menos 1 me da ¿cuánto? 0. O sea que esto de aquí me daría 1. Entonces, para el primero, P es la misma probabilidad. ¿Se arrancó de dónde? Del 40. Al hacer la segunda, entonces lo único que cambia acá, esto no cambia, lo único que va a cambiar es el exponente. Entonces aquí sería 2 menos 1, sería elevado a la 1. Entonces 0,4 por 0,6, 24%. 4 por 6, 24. Y en la tercera da 14,4. ¿Cuánto va la suma ahí? ¿Cuánto va la suma? 78. Entonces aquí va 40, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Más 24, ¿va cuánto? 64%. Más 14, 78.4, ¿sí? Y adivinen la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haga un gol Entonces, en menos 3 cuarto. intentos? Dado que no lo hizo en los 3 primeros. Entonces, P de X igual a 4, ¿qué significa? Es la probabilidad que lo haga en el cuarto acierto, pero votó los ¿qué? Los 3 primeros, o se los taparon. Entonces, ¿cuánto vale P de X igual a 4? Entonces, P de X igual a 4. ¿Sí? Significa que en los 3 primeros no lo metió. ¿Y lo va a meter en dónde? En el cuarto. Entonces sería igual a 0,4 por 0,6 elevado a la ¿qué? A la 3. Solamente el 0,6, ¿no? ¿Te lo digo? Entonces, fíjense que esto va bajando, ¿no? Entonces, 8.64. Muy bien. Y el acumulado sube a 86. A 87. 87.04. Sí, 87. 0,4. ¿Cuánto vale la de 5? Quiero llegar por lo menos al 90. Entonces, fíjense que esto está bajando exponencialmente. O sea, 40, 24, 14, 8, ¿sí? 5,18.
Entonces, la de P de X igual a 5. Aparte que el tipo tampoco es tan malo, ¿no? Porque tiene un 40% de probabilidades, ¿sí? Entonces, de 10 tiros, él metería, ¿qué? 4. Pero ya lleva aquí, ya lleva 5, ¿sí? Entonces, uno podría decir, ya por lo menos metió 2, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto le dio? 5,18. 5.18. Aquí sí también, aquí sí podría caber el más y el menos, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad que lo hagan los 3 primeros, ¿no? Entonces, podríamos sumar esta cosa. Entonces, listo. ¿Cuánto? Perdón. ¿Y el acumulado? Listo. ¿Cuándo, en qué intento vamos a llegar a 100? Pues por aproximaciones, por ahí el de sí. ¿En qué intento vamos a llegar a 100? La verdad, nunca. ¿Mm? ¿Vamos a llegar a dónde? 99.999999. Pero estos son asintóticos, ¿sí? O sea, se pega, pero no ¿qué? No llega. O sea, con todos los decimales, nunca ¿qué? Nunca llegaría. Entonces, listo. Y un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, suponga que, ¿ustedes oyen todavía radio o no? No. Pero la radio sigue siendo más veloz que cualquier medio de comunicación. Entonces, en la radio, una de las costumbres de la gente es los programas de la gente que, ya, sí, la gente llama, ¿sí? Y habla y todas las cuestiones, ¿ya? Ahora, claro que ahora en programas lo que la gente hace, ¿qué es? Pues manda aquí mensajes. Entonces, acá, pero la cuestión del mensaje es que pueden llegar miles de mensajes al mismo al mismo tiempo. El problema de las llamadas era ¿cuál? Que solamente entra una llamada a la vez. Digamos como el teléfono fijo de la casa o el teléfono de uno, ¿sí? Solamente entraría ¿qué? Una llamada a la vez, ¿sí? El mensaje sí pueden llegar muchos ¿qué? Mensajes. Entonces lo que la gente hacía era intentar llamar y llamar varias veces hasta que ¿qué? Hasta que le respondiera, ¿sí? Como pedir una cita a la EPS, ¿no? Entonces uno dice, no, ¿cuántos intentos lleva? Sí, no, ya llevo 10, ¿sí? Entonces, o ahora hay uno más cruel, el del pasaporte, ¿no? ¿Sí? Entonces uno intenta y no, esta mañana habló un tipo por radio y dice, no, es que llevo más de 15 días, ¿sí? Entonces acá dice, mire, la probabilidad que le entre una llamada a un programa en la radio es de ¿cuánto? 0.02. ¿Eso es alto, bajito? Wow. Bajísimo. Bueno, o sea que más o menos sería que de 100 intentos, ¿sí? Solamente 2 personas tendrían que éxito. Entonces, asumiendo que las llamadas son independientes, o sea que si hace la segunda llamada, si hace la segunda, no es que va a tener más probabilidad, ¿sí? Las probabilidades son ¿qué? Siempre van a ser iguales. ¿Cuál es la probabilidad que le respondan en la 10ª llamada? Entonces necesito solamente 2 valores. No hay muestra, ¿no? No hay muestra. No hay tamaño de muestra ni nada de eso. Entonces, lo único que ahí me dice, pues, la X vale, la P vale ¿cuánto? 0.02. Y se me fue la paloma. Y la X vale ¿cuánto? 10. Entonces, acá, esto lo cogí fue de internet, copié hice un recorte y la pegué, ¿sí? Pero alguien me dice, profe, la fórmula es diferente, la fórmula es la misma, ¿no? Solamente que aquí le cambiaron la ubicación a B. Entonces, la 10ª llamada sería aquí. Y entonces me da que la X da la probabilidad de que le entre la llamada en 1.67. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad que le entre la llamada en la primer intento? Del 0.02. Del 0.02. 0.02, ¿sí? Pero ya lo habíamos dicho, ¿no?
Entonces, cuando hacemos la primera, cuando x vale 1, ¿qué va a pasar? Entonces, P sería P por quién? Por 1 menos P elevado a la ¿qué? A la x menos 1. Entonces, aquí me daría 0.02 por 0.098 elevado a la 1 menos 1, ¿sí? Pero esto sería 0.02 multiplicado por ¿qué? Por 1. Entonces me daría 0.02. Entonces P de X igual a 1, ¿sí? Simplemente es igual a ¿qué? A P. Del que entre la llamada en la segunda, en el segundo intento. Sí, 0.019. 1,9%. Entonces 1.9. Entonces acá, cuando X vale 1, me da 0.02. Bueno, me da el 2%. Cuando X vale 2, me da 92. 92%. Cuando X vale 3, me da como 1.80 y algo. Ah, no, la anterior era 1,96. 1.96. No, sí, 92. No, no. Al fin que... ¿Sí? Con 1, ¿no? Perdón, con 2. No, 96. 96. Con 2 y 92 con 3. Ah, ya, listo. 1.92 y 1.96. Entonces, fíjense el detalle. Cuando vale 10, está en la diapositiva, ¿da cuánto? 67. 1.67. Y esto, mira, lo miramos en el ejemplo anterior. Una de las cosas que uno, a veces uno dice, es que usted no se dio cuenta que estaba haciendo algo mal. ¿Sí? Y acá es que esto va a ir ¿qué? Descendiendo. ¿Sí? Entonces, si yo le digo x igual a 4, tiene que ser menor que 1.92, pero tiene que ser mayor que ¿qué? Que 1.67. ¿Y aquí cuánto le da? 1,88. 1.88. O sea, esto está creciendo realmente muy ¿qué? Muy lento. ¿Sí? Muy paso. Entonces, eso me sirve para explicar el de la media. Entonces, el de la media, ¿cuánto me dio? 50. ¿Sí? Y simplemente es el inverso de ¿qué? De P. Pero ¿cómo lo interpreto? Yo ya había dicho qué significaba el 2%, ¿no? Entonces yo dije, pues, que de 100 llamadas solamente van a entrar ¿qué? 2. Si la media es 50, ¿qué significa? Que más o menos para que entre una llamada, ¿sí? La gente tendría que hacer ¿qué? 50 llamadas. No, tendría que intentarlo 50 veces. ¿Ya? O sea, la proporción es la misma, ¿no? De 2 a 100 o de 1 a ¿qué? A 50. Ok. Y ahí va creciendo la forma. Hasta ahí vamos a llegar en distribuciones de probabilidad ¿qué? Discretas, ¿sí? Entonces, ¿qué me falta a este cuadro para ya entregárselo? Bueno, yo le estoy subiendo al aula virtual todo esto. ¿Eh? ¿Qué me faltaría agregar? La fórmula del Excel, ¿sí? De cada una, ¿sí? Y tenía una duda con la Poisson, pero sí existe, pero lo que pasa es que no viene con la palabra distribución, ¿sí? Sino que sí, viene directamente con Poisson, ¿sí? Pero todas están ahí, ¿sí? Y me gustaría agregar, entonces, la fórmula del Excel para que quede completo y una gráfica, digamos, representativa, ¿ya? Y en la gráfica, pues se dan cuenta que todas las gráficas son de esta manera. Bueno, ¿sí? ¿Ya?
generalmente sesgadas hacia la derecha. Menos una que la tenía aquí, pero no la vamos a ver, que es la binomial negativa. ¿Ya? Ok. Pasé por 6 minutos. Este es el original. Hágame un favor. Quédese con una y siga allá. Bien. Pase para allá. Quédese, no, quédese usted con él. Ok. Sí, no, creo que en el Zoom está Angeli, la amiga de Juan Carlos. Hágame un favor, le toma la foto y se la envía. Y había otra persona ahí para no tener. Listo. Entonces, vamos leyéndolos todos. Una vez. Primero leámoslos todos. Profe, es para entregar el taller. No. Arriba, o sea, en la barriga. Arriba, dice barra. Ah, Daniel. Ah, entonces, Kevin, me hace favor, le toma la foto y se la envía. Debe estar en el canal de Barranquilla, alguna vez así. Profe, estoy que me muero y está ahí diciendo eso. ¿Qué pasa? Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a leerlo así rápidamente cada uno y la primera cosa que quiero identificar es, en algunos me dicen qué distribución es, pero en otros no. Entonces, el primero que es paso. No, fácil. Primero es paso. Pero no vamos a estar así de buena siempre. El segundo que es Binomio. pero yo. Bueno, ahí está el resumen. El segundo que es Binomio. binomial. Es prácticamente el único donde menciona el tamaño de qué, de la muestra. ¿Sí? Entonces, ahí hay dice una muestra. ¿Sí? Fíjense que en el multinomial y el geométrico tampoco no hay muestra, sino es ilimitado. Entonces, este es binomial. El tercero, ¿qué es? Entonces, es Poisson.
el otro, el 820. Voy a dejarlo con la duda. El 821, hasta el lunes, ¿no? El 821. Ese sí, no, bueno. El 822. En el 822 hay muestra. No, no es hipergeométrico. No es binomial. Dan la media. Dan la media, ¿sí? No me dan probabilidad, simplemente me dan la Media. Ok. Ya. El 823. Puede trabajar como Poisson porque es mayor que 30. ¿No? No, pues, lo que pasa es que la calculadora saca factorial de 50. Sí. Sí, llega hasta, sí, creo que 60 ya. Sí. Pero sí se puede sacar binomial. Bueno. Bueno, este es continuación de la anterior. Y fíjate que la pregunta va relacionada con ¿qué? Con el tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Bueno. Esa sí es una pregunta estilo supletorio. La 825. ¿Qué es? Pueden trabajar con Poisson porque factorial de Sí, pero es binomial. Pero la muestra es ¿de qué tamaño? 6.000. Saquen el factorial de 6.000 en la calculadora. Entonces no la puedo dejar como binomial, sino tengo que convertirla aquí Poisson. en Poisson. Entonces, esta que está aquí, que pues la verdad voy a quitarlo porque mando un mensaje equivocado, ¿sí? Cuando yo la aproximo, simplemente digo que el lambda vale ¿qué? N por P. Pero en la mayoría de ejercicios, simplemente me da ¿qué? ¿Verdad? Como en el primero, ¿sí? Que el primero, el lambda, ¿cuánto vale? Primero. 4. 4. La media vale 4. Lambda vale 4. ¿Sí? Aquí sí me tocaría convertir. Y la probabilidad es de... Uy, la probabilidad del 825 ¿de cuánto es? En decimales. Sería 0.002, ¿sí? En decimal. En porcentaje sería 0.2. Y el último, ¿qué es? Binomial. No. Binomial. Porque se extrae la muestra. Hipergeométrica. Es hipergeométrica porque bueno, puede ser en las dos que me dan el tamaño de la población, ¿es en cuáles? En la hipergeométrica y en la que, porque no mira, en ambas me dan el qué, el n.
Pero en la multinomial, no ven ¿qué es lo que dice? Ah, dice defectuosa y no defectuosa, ¿sí? Entonces aquí, si fuera multinomial, era si fueran defectuosas, no defectuosas y para reparación, que son las que se pueden, ¿qué? Son defectuosas, pero se pueden, ¿qué? Arreglar, ¿sí? Entonces serían 3 posibilidades. Aquí solamente mencionan, ¿qué? 2. Y me dan tamaño de la población, entonces, ¿qué? Hipergeométrico. Bueno. Entonces, pues lo primero es, pues fíjense que lo que yo les decía, ¿no? No en todos los ejercicios le van a decir, mire, esta es una distribución Poisson, entonces sí, nada, sí, no. Usted va a llegar a la empresa, o va a llegar a un control de calidad, o va a llegar a una selección de personal, o va a llegar va a ser analista de riesgo financiero, ¿sí? A usted le dan la información, ¿sí? Y hay las probabilidades. Las probabilidades de que el producto esté defectuoso, control de calidad. Probabilidades de selección de personal, ¿sí? ¿Sí? En licitaciones, ¿sí? O en evaluación de riesgos financieros, ¿sí? Aquí tienen la información, saquen ustedes que las probabilidades de riesgo, pero en ningún momento le van a decir que eso es Poisson, que eso es binomial, que es hipergeométrico, ¿no? Usted coge la información y tiene que, ¿qué? Y manejar. ¿Listo? Usted el primero. Bueno, yo supongo que esto ya lo tiene en su cuaderno. Por favor, ya que estamos más, por favor, repito, sí, lunes. ¿Sí? Este va a ser presencial, ¿no? Sería de este lunes en 15, ¿no? ¿Cuánto es el primero? ¿No?
Bueno. 8.17. No me acuerdo de qué libro es ese. Entonces, lo primero que debe definir es qué tipo de distribución de probabilidad es Poisson. Es Poisson, ¿sí? Entonces, el lambda vale 4, ¿sí? ¿Y cuál es la pregunta? Que sea mayor que 5. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces dice que el 817 es Poisson, ¿sí? Lambda vale 4. ¿Mayor o mayor igual? Mayor. Mayor, dice más de 5. Entonces, es un caso de bacteriología. Entonces, acá, él coge y encuentra que 0. ¿Sí? O puede encontrar que 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde puede llegar? Infinito. ¿Ya? Pero la pregunta es probabilidad de que ¿qué? De que X sea ¿qué? Mayor, estrictamente mayor. Entonces me tocaría hallar el de 6, ¿cierto? O sea, P de X igual a 6 más ¿qué? P de X igual a 7. ¿Hasta dónde? Infinito. Infinito. Y aquí nos quedamos todo el fin de semana, ¿cierto? Sacando. O lo hacemos en Excel y decimos copy paste, ¿ya? Pero la otra alternativa, ¿cuál es? 1 menos la probabilidad de que Entonces sea sería menor o igual. 1 menos la sumatoria de todas las P de X, ¿desde dónde? De 0 hasta Incluyendo 0, ¿no? ¿Sí? Porque hay una probabilidad de que no encuentre ¿qué? Ningún glóbulo rojo. ¿Hasta dónde? Hasta 5. ¿Ya? Entonces, lo que me tocaría hallar es P de 0, P de 1, hasta. Entonces, ahí hay que tener cuidado en estas preguntas, es si me preguntan por más, por menos, a lo mucho, a lo menos, ¿sí? ¿Sí? Y si incluye el mayor igual o el mayor. Entonces, lo que me están preguntando es por la probabilidad de que X sea estrictamente mayor que 5. Pero voy a decir que esto es igual a 1 menos la sumatoria, ¿sí? De todas las probabilidades, ¿sí? De X de 0 así. ¿Ya? Y entonces me tocaría hallar P, ¿ya tienen datos o no? P de que X sea igual a 0. P de X igual a 1. X igual a 1. ¿Tiene ya valor? primero da en porcentaje o decimal. En porcentaje. 1,83%. Sí. El segundo da 7,33%. El siguiente da 14,65%. 19,54%. Y 19.54. 19,5%. Una de las características de Poisson es que cuando coincide con el lambda son iguales.
con la anterior. Pero ya lo habíamos visto en inclusive las gráficas, le mostré, aparece. Y 15,63%. Y a partir de ahí empieza a bajar. ¿Sí? Entonces, toda esa suma, ¿cuánto le da? Y esto le da 20, 40, 35, 70, 78, casi 80, ¿no? Sí. 78,50. Entonces, la suma da 78,52%, ¿sí? Pero la pregunta era, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea ¿qué? Mayor que 5, ¿no? Entonces sería el complemento, ¿no? 21,48. Entonces sería 21,48. Le ponemos bien bonito, le ponemos en un hermoso color rojo. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la probabilidad de que el observador observe más de qué? Más de 5. ¿Y cuál es la probabilidad que observe 5 o menos? 78%. Listo. Entonces, listo. Bueno, si no nos prestan el salón para el lunes, lo prestan para el viernes, ¿no? El de informática y pues, miramos en el Excel para hacerlo más rápido. Listo. La 818. ¿Ustedes qué dijimos que era? Binomio. Le voy grabando acá y esto yo lo envío. Pues, binomial. La pregunta es por qué es binomial. Entonces, empieza a leer los datos. Dice, un proceso de producción de partes trabaja con un porcentaje promedio de defectuosos ¿de qué? Entonces, eso dijo P, igual a 0.04. Por lo tanto, Q, ¿cuánto vale? 0.96. 0.96. Pero todavía no sé si es binomial. Cada hora se toma una muestra aleatoria de 15. De A a N. Ya, es que es binomio. ¿Sí? Entonces, y se prueba. Si la muestra contiene más de un defectuoso, ¿el proceso qué? Se detiene. ¿Ya? Entonces yo voy y cojo una muestra. Entonces yo, una fábrica de marcadores. Entonces cojo 15 marcadores. Viene la producción, no sé cuál es la tasa de producción en total, pero viene un bulto, viene una caja grande. Y al azar cojo ¿qué? 15. Y empiezo a decir, este está bueno, este está bueno, este está malo, este está bueno. ¿Sí? Y me salieron de los 15, me salió uno malo y 14 buenos. ¿Qué hago? ¿Qué dice la hoja? ¿Cómo? No, es porque si es más de uno. No, porque apenas encontré uno. Que ahí no dice que se encuentra uno. Dice que se encuentra ¿qué? Más de uno. Encontré uno malo y 14 buenos. ¿Paro la producción? No. Listo. Pasa una hora. ¿Sí? Cojo 15, otros 15 de la otra tanda, ¿no? Del otro lote de producción. Cojo 15, ¿sí? Y los examino los 15 y los 15 están buenos. ¿Paro la producción? Listo, vamos bien. ¿Cuántas muestras van? 2. Siguiente, cada hora se toma una muestra.
A la siguiente hora viene la tanda, ¿sí? Viene el producto, ¿sí? Tan. Cojo 15 al azar, ¿sí? Y encuentro 3. ¿Qué hago? Para la producción, ¿sí? Para la producción. ¿Encontré más de qué? Más de eso. Entonces, ¿cuándo va a parar la producción? Entonces, va a parar la producción, ¿sí? Entonces, si encuentra 0 para, no. Si encuentra 1 para, no. Si encuentra 2, sí. 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto es lo máximo que puede encontrar? 15. Porque la muestra solamente es de ¿qué? De 15. Entonces acá, la pregunta es no cuándo continúa, sino cuándo ¿qué? ¿Cuándo para? ¿Cuándo para? Entonces aquí va a parar o va a detener, sí, va a parar la producción, sí, o va a detener la producción. Entonces yo me puedo aquí poner a hallar que P de X igual a 2 más ¿qué? Más P de X igual a 3, sí, pero puedo hacer otra cosa, que es ¿qué? Entonces aquí simplemente esto sería 1 menos ¿qué? P de X igual a 1, a 0, perdón. Vamos a abrir un corchete acá. P de X igual a ¿qué? A 1. Cierro paréntesis y cierro corchete. ¿Ya? ¿Sí? Entonces tengo todo. ¿Sí? Pero recupero la fórmula. ¿Sí? ¿Ya aprendimos a manejar bien en la calculadora combinatoria? Sí. ¿Yuri? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Ya? Lina, ¿ya? Combinatoria. Bueno. Entonces la fórmula me dice que es que es combinatoria de n en x, ¿sí? Por p elevado a la x por q elevado a la n menos x. Entonces solamente necesito dos, la de 0 y la de ¿qué? La de 1. Entonces quedaría, primero quedaría como combinatoria de 15 en 0, ¿sí? Por p a la, perdón, por 0.04 elevado a la ¿qué? A la 0 multiplicado por 0.96 elevado a la 15. Esa es la de P, X igual a ¿qué? A 0. ¿Ya? Y la otra, ¿cómo quedaría? P de ¿qué? X igual a 1. X igual a 1 sería igual a ¿qué? Combinatoria de ¿qué? De 1, De 15 en 1. ¿Sí? Eso sería 15 factorial sobre 1 factorial por 14 factorial. ¿Ya? Y aquí sería 0, pero ya aprendieron a usar la combinatoria. Por 0.04 elevado a la 1 por 0.96 elevado a la 14. ¿Ya? El primero, ¿cuánto le da? 54,21%. El primero, ¿no? Y el segundo. 33,88. Y la suma. 88,09. ¿Alguien me puede decir qué es este 88.09? Es la probabilidad de que no pare la fábrica. Es la probabilidad de que no pare la fábrica. ¿Sí? Además, fíjense que hay un detalle, ¿no? Es el de probabilidad defectuosa es de 4%, o sea, de 100, ¿sí? De una producción de 100 unidades, ¿sí? Solamente habrían, ¿qué? 4 dañados, ¿sí? Entonces yo también puedo tomar 15, ¿sí? De los 96, bueno, ¿no? ¿Sí? Y no encontraría un ¿qué? Uno solo defectuoso. Entonces, esta es la probabilidad de continuar.
Y el complemento le da ¿cuánto? 11 punto ¿qué? 91. 91%. Es la probabilidad de detenerla aquí, la producción. ¿Sí? ¿Le digo la verdad? No tengo ni idea. No, yo tengo hace como 20 años que no son y cuando tenía calculadora yo tenía calculadoras programables, que era la... Yo no sé si ustedes conocieron la... A ver, esa, la 48G de... Y la Texas y la... Yo tenía una que llamaba la PB1000 de la casa. Pero, Javier, creo que es el número, ¿es el número? 15. 15, Chief. El de El de dividir. ahí está la definición. Sí, ahí de la pared, y le va apareciendo 15C, ¿cierto? Sí. Y después pone el 0. ¿Sí? Sí. Y enter. ¿Cuánto le dan? ¿Cuánto le tiene que dar? Uno. ¿Cuánto? Con cero. Con 0. Uno. ¿1? Sí. Y la combinatoria de 15-1, ¿cuánto le da? 15. Y la de 15-2. 100%. A ver. 105. Entonces, sí. Lo mismo, a mí se me olvidó, yo también ¿para qué no lo aprendí a olvidar? A interpolar, ¿sí? Eso también es interpolar. Pero creo que no es tan complicado, ¿no? Y creo que es más fácil por la tecla de combinatoria, ¿sí? Que ponernos a factorial y factorial de 15 sobre factorial de 4. Voy a suponer que no me dio 11,91, ¿sí? Por ciento, sino me dio 50%. ¿Sí? La de abajo. No me dio 11,91, sino me dio el 50%. ¿Ya? ¿Eso qué significaría? Que hay una probabilidad de parar del 50%. Entonces, ¿qué significaría? Que si tomo dos muestras consecutivas, una a las 9 de la mañana y la otra a las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Qué significa? Que para una vez. ¿Ya? ¿Qué significaría que el proceso, ¿sí? Que en vez de 11,91 me hubiera el 25%? ¿Qué significaría? De cada 4 muestras para eso. Que más o menos de cada 4 pararía ¿qué? Una. Entonces, a mí me da que la probabilidad de parar es del 50%. Entonces, más o menos es que es una de ¿qué? De 2. O sea, cada 2 horas el proceso tendría que ¿qué? Parar, en promedio, ¿no? Si me hubiera dado del 25%, entonces, ¿qué significaría? Que cada 4 muestras, ¿sí? Me sale una ¿qué? Perdón, me salen más de 2 y tendría que ¿qué? Que parar, ¿sí? Pero si me hubiera dado el 10%, ¿qué significaría? Cada 10. Que de cada 10 pararía una ¿qué? Una vez. Entonces, profe, ¿cómo sacamos más rápido ese número? Pues aquí sería 1 sobre 0,5, ¿cuánto da? No, sin calculadora. 2.
1 sobre 0.25, ¿cuánto da? 4. Y 1 sobre 0.10 en decimales, ¿no? No es porcentaje. 1 sobre 0.10, ¿cuánto da? Da 10. Pero esa no, esa vale el ejemplo. Pero ¿cuál es la que me interesa? ¿1 sobre qué? 1 sobre 0.11, 91. ¿Cuánto le da? Creo que no llega a 9. ¿Cuánto? 8.30. Ese me metió en los decimales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar? Puedo aproximarlo, voy a aproximarlo por debajo. Aproximándolo por debajo daría 8, ¿no? Más o menos, ¿qué significaría? Que cada 8 muestras o cada 8 horas, ¿sí? Me va a tocar que ¿qué? Parar. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos cada 8 muestras va a tener un ¿qué? Detener la ¿qué? La fábrica. Y de pronto hacer algún arreglo de la máquina. Entonces, esa es la pregunta B. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pregunté? Más o menos cada cuánto ¿qué? Pararía. ¿Sí? Hay empresas que son muy rígidas en control de calidad. Yo la más rígida que he encontrado es una empresa que queda aquí en la zona industrial, ¿sí? En Chimitá, que se llama Estrucol. ¿Sí? Estrucol es una empresa que hace tubería de gas, ¿sí? Domiciliario. Entonces, ellos lo que hacen es el tubito ese amarillo, ¿sí? Que es el que le lleva el gas a todas las, ¿qué? A las casas. Imagínense, si ellos estuvieran haciendo tubería de agua, ¿qué pasaría? Pues si se revienta un tubo de agua, ¿qué pasa? Pues se bota el agua y sí, pues está. ¿Sí? No hay problema, no hay tanto problema. Pero donde se reviente una tubería de gas, ¿qué pasa? Ya el riesgo es mayor. O sea que ellos tienen unos controles de calidad más que ellos no toman cada hora, ellos toman cada centímetro. ¿Sí? Y generalmente, pues la extrusora es una máquina que viene acá, viene una tolva, le entra todo en plástico peletizado, ¿sí? Ese plástico generalmente es importado, ¿sí? De alta densidad, cae, viene una máquina que calienta el plástico y viene un tornillo sin fin que va aquí, empujando, tal. Y aquí vienen unos sensores y al lado el tipo tiene un tablero de computador y le va diciendo ahí diámetros, ¿sí? Concéntrico y todo. Porque puede ser que el diámetro sea, esto tiene que quedar así, ¿sí? Pero, ¿sí? ¿Sí? El hueco puede ser que cumpla uno, pero no, sí, el hueco quede aquí. ¿Claro? Entonces, eso sí, ellos inmediatamente ¿qué? Paran, tienen que parar, tienen que bajar todo lo que yo llamo una matriz, ¿sí? Y volver aquí. Y fácilmente se pueden perder 100 metros mientras vuelven aquí. A volver a coger bien esto. Ok. Listo, señores. Entonces, nos continuamos la próxima clase. ¿Ya? Creo que el siguiente es muy fácil. No lo voy a dejar con el 819, ¿qué es? El 820. Corazón. ¿Cuánto vale el anda? 60. 60 clientes por No. ¿Cuánto vale el anda? en un minuto, es un cliente por minuto. 2. No. 60 cada 60 por hora. Es el anda, pero no es el que me sirve. 1 por minuto. Si llegan 60 por hora, 1 por están minuto. llegando 1 por minuto. Profe, ¿por qué lo tiene que pasar de horas a minutos? Porque la pregunta no está en horas, sino está en qué? En minutos. Bueno.